sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Tenemos un corazón misionero, Señor. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra. Buenas y bienvenidos a este último video y a esta última clase de nuestro curso de didáctica y planificación. Hemos hecho un proceso en 6 sesiones tocando lo que consideramos temas y aspectos importantes para nuestra labor catequística. Nos toca ahora ponerlos en práctica. Por eso la clase de hoy, el tema de hoy es un poco particular. No tienen un texto de apoyo, sino que tienen varios textos para profundizar algunos temas que trataremos el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿En dónde vamos a profundizar? En la planificación. Hemos visto los fundamentos teóricos. Intentaremos darle algún matiz, algún corte, si se quiere, más práctico. Por eso es importante que tengas a mano los elementos que vas a necesitar. Algo para anotar, para tomar nota, algo para hacer preguntas, algo para verificar. Y recuerda que este es un video, así que si hay algo que no entendiste, pone pausa, retrocede y volvé a verlo. Y si tenés alguna duda, puedes mandarnos un mensaje en el muro de Classroom o por privado en Classroom. Entonces, dicho esto, te voy a invitar a que pasemos al tema del día de hoy. Bueno, aquí estamos en este momento. Vamos a repasar algunos conceptos y algunas ideas que ya hemos trabajado. Sobre todo, ¿qué pretende la Iglesia con la catequesis? ¿Y qué pretendemos nosotros con la planificación? Entonces, ¿qué pretende la Iglesia con la catequesis? Y en realidad no solo con la catequesis, con toda su acción evangelizadora. Educar en la fe. Y en la catequesis tiene un acento muy particular. Muchos nos hemos metido en el tema de la educación en la fe. ¿La fe es algo que se puede educar o no? ¿O es puro don? Entonces hemos visto en el transcurso de este curso que la fe tiene una dimensión que se puede aprender, una dimensión educativa. Y por eso puede recurrir a otras ciencias auxiliares para cumplir su objetivo. Entonces, la pretensión de la catequesis es educar en la fe. Es decir, dicho en otras palabras, lo que pretendemos es promover y hacer madurar a la persona en la fe que ha recibido por gracia de Dios. ¿Por dónde empieza entonces este proceso de educabilidad de la fe? ¿Por dónde empieza este proceso de promoción y hacer madurar al sujeto en la fe? Por la conversión inicial. Hay un momento en la vida del sujeto, del hombre y la mujer, que se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, se convierte. Y cuando se convierte, cree. Y cuando cree, cambia. Ese momento fundamental, fundante, lo llamamos conversión inicial. Y entonces, a partir de esa conversión inicial y a través del proceso de la educación en la fe, la Iglesia pretende incorporar a la comunidad cristiana. Y esta es la gran tensión. Quien quiere vivir nuestra fe tiene que saber que son dos coordenadas. La fe como un don que Dios me da a mí, pero un don que tengo que vivir con otros en comunidad. No es un don individualista para mí mismo, mi fe es privada. No,
Mi fe es mía, es personal, pero tiene esta dimensión con otros. ¿Qué pretendemos nosotros en esta arquidiócesis, en esta porción de la iglesia que peregrina en Corrientes con la catequesis? Pretendemos iniciar al catecúmeno, porque así le llamamos, al catecúmeno, iniciarlo en la fe, iniciarlo a la comunidad, iniciarlo al servicio, iniciarlo a la misión, iniciarlo al discipulado, iniciarlo a la liturgia, iniciarlo a los sacramentos. Las líneas pastorales para la iniciación cristiana nos lo recuerdan con mucha claridad. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso iniciático? Todo esto de iniciar todo esto en la fe, en la comunidad, el servicio. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una propuesta. Nosotros, digo, la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II hemos reflexionado mucho acerca de los procesos de iniciación. Y no hace muchos años, la Iglesia sacó un documento valiosísimo para nosotros los catequistas, que es el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, RICA, así lo conocemos. El Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos propone un itinerario para la iniciación cristiana de los adultos. Este itinerario para nosotros va a ser paradigmático. Y sea que nos dediquemos a la catequesis de adultos, sea que nos dediquemos a la catequesis situada, sea que nos dediquemos a la catequesis de las periferias, sea que nos dediquemos a la catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, el modelo que propone Enrique para nosotros va a ser paradigmático. ¿Y qué es este modelo que nos propone Enrique? Un itinerario. Es un camino que tiene varias etapas. Y cada una de estas etapas presupone la anterior e invita a la siguiente. Y tiene la característica de la procesualidad, propio de la educación. Entonces, ¿qué pretende este itinerario que propone el RICA? Pretende iniciar a los que van a recibir los sacramentos de iniciación a los sacramentos, a la vida de la fe y a la vida de la iglesia. Por eso es tan importante el RICA para nosotros los catequistas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo mismo. Queremos iniciar a nuestros catecúmenos en la vida de la fe. Queremos iniciarlos en la vida de los sacramentos. Queremos iniciarlos en la vida de la iglesia. Entonces, veamos las etapas que propone el ritual de iniciación cristiana de adultos. Son 4. La primera le llama un precatecumenado. Es una etapa que pretende afianzar la primera evangelización o el momento más querigmático de la evangelización. Que conozca, ama y siga a Jesucristo, el que está iniciándose en la fe. ¿En qué se va a fijar el RICA? En la actitud. Porque los procesos se verifican en las actitudes. Una segunda etapa es la etapa del catecumenado. Entonces, ¿dónde al sujeto se le inicia en la fe? Es el tiempo de la catequesis. Y de vuelta, ¿qué actitud? Esta etapa de catecumenado tiene como 2 subetapas, por eso dijimos 4, ¿no? Un primer momento donde se profundizan las verdades de nuestra fe. Se termina este proceso de profundización de las verdades de la fe con la entrega del credo.
Un segundo momento es la profundización de cómo vivimos el Padre Nuestro, nuestra relación con Dios. Entonces el proceso termina con la entrega del Padre Nuestro. Después tenemos un tercer momento, una tercera etapa, que en el proceso de iniciación cristiana del adulto se llama de purificación o iluminación. Es el momento más sacramental, si se quiere, más de preparación hacia el sacramento. Específicamente la comunidad cristiana, el catequista, va a preparar a su catecúmeno a recibir el sacramento para el cual está haciendo el proceso. Ya sea el bautismo, primer sacramento de iniciación, ya sea la confirmación, el segundo sacramento de iniciación, ya sea la Eucaristía, el tercer sacramento de iniciación. Entonces uno diría, bueno, acá termina el proceso, ¿no? El ritual de iniciación cristiana de adulto nos propone otro momento más que lo llama el momento mistagógico. Es donde el catecúmeno adquiere los últimos elementos en su proceso de iniciación que le van a servir para vivir su vida de fe. Y que lo va a llevar a la inserción en la vida de comunidad. Y este es el proceso que propone el RICA. Entonces, ¿cómo se compatibiliza con la catequesis? El precatecumenado que propone el RICA tiene que ver con nuestra precatequesis, donde se conoce a Dios Salvador, Dios Creador, Dios Liberador, Dios Redentor. Esta etapa termina en la catequesis con la entrega de los evangelios. Le estamos diciendo al catecúmeno, bueno, ¿conoces a Dios? Te entrego el evangelio para que conozcas a su Hijo. Y después viene el tiempo de la catequesis. Las otras tres etapas sería el tiempo de la catequesis. El catecumenado, la purificación y animación, tiempo de catequesis. Donde Jesús es la promesa de Dios, su mensaje, el reino, que murió por nosotros y por nuestra salvación. Y que Dios nos resucitó entre los muertos. La verdad de la fe. Entonces, el catecumenado correspondería a este primer momento. Y entonces, se divide en la catequesis en tres grandes etapas, segmentos. La primera que se entrega el credo, el segundo segmento se entrega el Padre Nuestro y se concluye esta etapa con la renovación de las promesas bautismales. Después viene el momento donde preparamos al catecúmeno para los sacramentos, la preparación de los sacramentos, que es la reconciliación, la Eucaristía y la confirmación en la catequesis. Y por último, la mistagogía en el proceso catecumenal para nosotros es ir acompañando a nuestros catecúmenos a la perseverancia en la fe y a vivir los otros sacramentos, que es el matrimonio, la unción y a vivir en iglesia. Esto es lo que pretendemos. Esto es lo que queremos nosotros con nuestros procesos. Entonces, paso a una segunda parte. Hemos estudiado todo este proceso. Ahora, ¿cómo se hace? Porque la preocupación del catequista es esto, la planificación en concreto. Ok, muy bien. Todo esto sé. He aprendido un montón de recursos, sé cómo funciona una planificación, pero ¿cómo se hace en concreto? Entonces, acá los invito a que demos este caminito. La planificación en concreto. Cuando yo planifico, tengo un montón de elementos que tengo que ordenar. ¿Para qué? Para que la planificación logre lo que pretende. ¿Qué es lo que pretende la planificación? Un proceso ordenado que logre un objetivo. Entonces, voy a repasar lo que ya vieron con Daniela. Voy a repasar el proceso de planificación. ¿Desde dónde se parte para la planificación? Por un lado, se parte de la realidad de mis catecúmenos
y mi propia realidad. El catequista no es un elemento que está fuera de la planificación, sino que está dentro de la planificación como un actor. Y un actor que no es secundario, es importante. Tal vez no tenga la primacía del catecúmeno, pero sí colabora en el proceso. Por otro lado, cuando planificamos tenemos que tener la realidad y el proceso de iniciación cristiana. El proceso catecumenal de estas 4 etapas. El catequista de esta realidad. Y esto yo tengo que planificar cómo voy a hacer. Entonces el catequista tiene que hacer un análisis de la situación. Tiene que hacerse un par de preguntas, que un par de preguntas son muchas preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué situación? ¿Qué familias? Me faltó el acento. ¿Qué padres? Me faltó el acento. ¿Qué catequistas? ¿Qué comunidad? ¿Qué misa? A veces los catequistas fallamos en nuestras planificaciones porque no tenemos en cuenta esto. Y cuando no tenemos en cuenta esto, después usamos los recursos, hermosos recursos en el proceso, pero que están como desarticulados de la realidad. Por eso es importante el análisis de la situación. Entonces, como vemos acá, la realidad, el proceso, el análisis, lo tenemos que iluminar desde 3 perspectivas. La primera, el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La segunda, el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es lo que enseña la Iglesia. Y la tercera, la catequética, es decir, el cómo se hace catequesis. Entonces, cuando esto se deja de iluminar, cuando la realidad y el proceso del itinerario se deja de iluminar por el Evangelio, el magisterio y la catequética, ¿qué es lo que sucede? Surgen preguntas que nos exigen respuestas. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tareas nos faltan? ¿Cómo mejorar las acciones que ya se realizan bien? Cuando el catequista responde a estas preguntas, está haciendo lo más importante de la planificación. ¿Qué es lo más importante de la planificación? Lo más importante de la planificación son los objetivos. Entonces el catequista plantea un objetivo. Después del objetivo tiene que ver el proceso. ¿Cómo lo va a hacer? Y entonces acá volvemos a la propuesta de Enrica. Una primera etapa, un precatecumenado, un momento más querigmático, más de encuentro con el Señor. Y entonces el catequista, ¿cómo va a verificar el proceso? De que el catecúmeno se encontró, conoció y adherió a Jesucristo a través de las actitudes. Y después viene el proceso de la catequesis con esas 3 etapas que ya hemos señalado, que se van a ritmar con celebraciones. La entrega de los evangelios, la purificación e iluminación, la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro. Y siempre voy a verificar en cada parte del proceso las actitudes. Porque esto es lo que hace el proceso que propone Enrica. Verifica cómo le va al catecúmeno mirando sus actitudes. Y después el tiempo de mistagogía. Entonces ya estamos llegando como a lo concreto. Yo, catequista, ¿cómo hago? Una vez que ya planteé mis objetivos y sé que tengo que realizar este proceso, voy al concreto.
¿Cómo es el concreto? Agarro el calendario y cuento cuántos encuentros tengo. En todo el proceso, ojo, el proceso catequético en nuestra arquidiócesis no es de un año, es de 4 años. Así que puedo dedicarle, si yo con mi comunidad de catequística veo que es conveniente, 1 año a la catequesis querigmática. Puedo dedicarle otros años al catecumenado. Puedo dedicar un 3er año y un 4.º año a la iluminación y a la mistagogía. Por eso es importante la planificación. ¿Qué voy a hacer en estos 4 años? Y esto es algo que tiene que planificar los coordinadores, los responsables de la catequesis con el primer catequista de mi parroquia, que es el párroco. Y el párroco en comunión con el obispo. Entonces el catequista, que tiene el curso el primero, el segundo o el tercero, ve el proceso, cuenta los encuentros. Y dice, bueno, yo tengo que tener un momento querigmático, un momento de tal cosa, para ir colocando ahí. Entonces, arma el itinerario. Si tengo un momento más querigmático, lo ven una correspondencia entre querigma y... Entonces dice, bueno, voy a tener 4 encuentros, una buena planificación que pretende incorporar al catecúmeno a la vida de la iglesia, no puede dejar afuera la vida de la iglesia, es decir, la vida parroquial. Las fiestas patronales, los eventos, las actividades. Las actividades de la parroquia no son una dificultad en el proceso catequístico, sino que son una oportunidad para incorporar al catecúmeno a la comunidad. Catequistas, catecúmenos que no participan en las actividades de la parroquia, no sé si está haciendo un buen proceso. Tal vez está adquiriendo buenos contenidos, pero no es lo que pretendemos en la catequesis. Entonces, la catequesis, tengo 4 encuentros. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es Creador. Me tocó la primera actividad, la colecta de la parroquia, la Semana Santa, o la procesión. Y entonces sigo con mis encuentros. ¿Qué significa esto que sigo con mis encuentros? Voy a dedicar tiempo a la catequesis, en la catequesis, a la actividad parroquial. Porque la catequesis pretende incorporar a la comunidad. Y el catecúmeno, cuando sabe qué hace la comunidad, tiene más posibilidades de integrarse. Y después sigue con el proceso. Entonces después puede incorporar las fiestas patronales. Fíjense cómo va en el proceso, Ya estamos en el momento querigmático. Las fiestas patronales son un momento privilegiado para verificar los procesos. Catecúmenos que tienen dificultad en las fiestas patronales y bueno, tal vez tengan dificultades con la fe. Catecúmeno que tiene dificultad de incorporarse a la vida comunitaria y tal vez tenga dificultades en un aspecto fundamental de nuestra fe. Entonces sigue planificando el catequista, fíjense. Entonces llega el tiempo de la catequesis, entrega los evangelios y la fiesta litúrgica. En la catequesis, en el proceso de la catequesis, vamos a encontrarnos con muchas fiestas litúrgicas. Semana Santa, Ascensión, Pentecostés, Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro y San Pablo, muchas fiestas de la iglesia. Cristo Rey. ¿Qué tiene que hacer el catequista? De vuelta, ¿por qué?
tiene que incluir estos temas en sus catequesis. ¿Ellos lo ven en tercer año? No. Lo ven en el proceso. Porque si queremos hacer una catequesis que incorpore a la vida de la iglesia, las fiestas litúrgicas son parte de la vida de nuestra fe. Y entonces sigue con los encuentros. Entonces va verificando que los encuentros tengan que ver con el proceso del Rica. Bueno, si estoy en el momento de purificación, tengo que ver los sacramentos. Empezar a profundizar los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encuentro en la catequesis con la actividad diocesana. Cierto, las actividades diocesanas muchas veces interrumpen el proceso catequístico. Depende. La verdad que la actividad diocesana no interrumpe ningún proceso, sino que para nosotros catequistas fortalece el proceso. Es decir, la actividad diocesana es lo que queremos ser. A veces la actividad diocesana será una procesión, será una misa, una manifestación. Entonces el catequista no puede dejar afuera de su planificación estas cosas. Y así sigue el proceso según va planificando el itinerario según el proceso que le propone, y en este proceso catecumenal. ¿Qué es lo importante de todo esto? Volvemos, la evaluación. La evaluación, catequistas, en la catequesis no tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con las actitudes, y las actitudes tienen que ver con los procesos. Y entonces cuando evalúo, la evaluación no es para los catecúmenos. El catequista evalúa a sus catecúmenos a través de las actitudes, de lo que va viendo. Un catecúmeno que sepa todo, pero que no participa en la vida de la comunidad, y difícilmente esté preparado para recibir el sacramento. Un catecúmeno que sabe todo el contenido, pero no fue nunca a misa, difícilmente puede recibir el sacramento. Ay, padre, es muy difícil. Y claro que la fe es difícil. Pero cuando un catequista evalúa, se evalúa. Verifica cómo fue el proceso que él llevó adelante. La evaluación en la catequesis es verificación. Entonces el catequista se pregunta, ¿cómo me fue? ¿Qué cosas anduvieron bien? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que volver a hacer porque las hice bien? Esa es la evaluación que hace el catequista. Esta es la planificación en concreto. Cierto. Estamos en una clase virtual. Y entonces les voy a mandar la tarea virtual, que seguramente tendrá que ver con empezar a intentar hacer algunas planificaciones. Están todos aprobados, porque de eso se trata, no es de ver si lo hacen bien o lo hacen mal, sino de aprender a hacerlo. Y entonces, ¿cómo se aprende haciendo? Haciendo. Entonces, voy a cambiar de escenario para ir cerrando el encuentro del día de hoy. Y me voy a ir al final. Una parte que me gusta mucho compartirla con ustedes. ¿Qué es esta? Estar en el cielo en presencia de nuestra Madre. Ella fue la primera catequista, Fue la que acompañó a Jesús en esto de conocer su religión, su fe. Me enternece mucho pensar a María y Jesús rezando a Yahvé, a este Dios que es misericordia. Por eso quiero estar delante de ella, y a ella pedirle que me acompañe, te acompañe, nos acompañe en este proceso catequístico. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todos los que te han invocado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús. Un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida y fortaleza en las tentaciones, y consuelo en la muerte, que así sea. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros. Y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces, con este video hemos terminado el proceso. Nos queda nomás despedirnos con Daniela y ya nos vamos a acercar para despedirnos de todos ustedes y para evaluarlos, para ver cómo les fue con el proceso. Sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Tenemos un corazón misionero, Señor. Queremos que tu nombre sea anunciado, llevaremos tu palabra de vida en las manos. Tenemos un corazón misionero.